En el supuesto del caso de que aquí, en esta parte de aquí, o por aquí, se nos notara el parche, ¿ok? Lo que haríamos sería bajar la pistola, que lo voy a hacer un poquito ahí para que lo veáis. Bajamos la pistola a 1 kilo de presión o a 0,8 y le tiramos un pequeño pulverizado. En este caso a nosotros no nos hace falta porque la integración del color está muy bien hecha, o sea, lo hemos hecho muy bien. También tenemos que tener en cuenta que el color está muy exacto y eso también nos ayuda. El velo en esta zona de aquí lo he orientado hacia adentro para no llegar a lo que sería esta parte del color. Importante hacer esta operación con la presión baja, importante, con 1 kilo o 0,8. Si no, nos tendríamos ahí rafagazos, ¿vale? Esto también es válido para colores metálicos, que ya también haremos algún vídeo. Y como podéis ver, la integración del color es perfecta. Así es que nada, ahora vamos a disponernos a dar la laca, le vamos a dar la Intensi Finish, porque es un buen coche y le vamos a poner lo mejor que tenemos de RM. Así es que nada, voy a limpiar la pistola y ahora nos vemos. ¿Qué hemos gastado? Pues mira, aquí hemos hecho 200 gramos, que eso es el culillo que ha sobrado de haberlo metido aquí dentro, ¿vale? Y vamos a poner lo que sería la tapa, un vaso, vamos a poner, a ver, que no moleste. La báscula la ponemos a 0, a ver que no se ve el reflejo, ahí. Ya retiramos esto, por lo tanto, eso pesa 29,6 gramos, y ahora ponemos esto, y nos ha sobrado 92 gramos, más lo que hay aquí, no sé cuántos gramos puede haber ahí. O sea que hemos gastado 100 gramos de producto. Mira, aquí está la tapa, ¿vale? Por lo tanto, 100 gramos de lo que es de producto me parece maravilloso para haber pintado lo que es toda esta parte del paragolpe y haber hecho el parche ahí, ¿vale? Así es que vamos a ver cómo Fran aplica el barniz Intensi Finish con la pistola de Bilby, la DV1 en 1.3 HVLP Plus. 2 kilitos de presión. A pintar, o por qué hemos pintado, estamos pintando con 2 kilos y no, por ejemplo, con 2,5 kilos, que nos quedaría más estirado. Muy sencillo, este coche es nuevo, solamente se le han reparado estas dos piezas. Tenemos que lograr que quede exactamente el mismo dibujo, tanto lo que es en la superficie que está sin pintar como en la superficie que está repintada. Entonces, con esta pistola a 2 kilos de presión lograremos dejar el mismo grabado que tiene este coche original, y por lo tanto cuando desempapelemos lo que es el coche y le montemos el paragolpes trasero no se notará la reparación que se le ha hecho al vehículo. Vale, una vez evaporada lo que sería la primera mano, vamos a aplicarle la segunda. También se puede hacer mano sobre mano, pero hemos decidido de darle una manita finita porque lo hemos hecho con un catalizador estándar. Entonces le hemos dado una manita finita. Hemos parado nada, 1 minuto, y ahora vamos a aplicarle lo que es la segunda mano. Vamos a ello, Fran.
Hemos hecho 320 gramos de lo que es de barniz y ahora vamos a ver lo que nos ha sobrado. Vamos a poner un vaso vacío, vamos a darle aquí el botón, 0, y vamos a ver cuánto hemos gastado de barniz. Pues 260 gramos. 260 gramos de barniz hemos utilizado, por lo tanto, como podéis ver, se pueden usar barnices de alto rendimiento, de alta calidad, dándonos el micraje que necesita usando muy poco material. Hemos usado pintura de primera línea de la serie Onyx HD de RM y el mejor barniz para mí que ellos tienen, el Intensive Finish, usando 100 gramos de pintura y 260 gramos de barniz. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!